Estimados, bienvenidos a la clase número 7 de la asignatura de Ambiente Minero de la especialidad de Ingeniería en Minas. A ver, en esta oportunidad lo que quiero, como es la única clase que vamos a tener durante la semana, me gustaría hacer una suerte de repaso de qué es lo que hemos visto hasta ahora y empezar a introducir de a poco los temas o los aspectos legales que tenemos relacionados a la actividad minera. En primer lugar, he intentado transmitirles a ustedes desde el primer par de ejemplos cuáles son las condiciones de trabajo que se dan en la minería como industria. Y creo que ya de alguna forma les he transmitido que se trata de situaciones que son, como quien dice, son operaciones de carácter crítico y no son tareas que pudiéramos considerar como muy comunes, ¿ya? Y de hecho ustedes vieron la magnitud de las operaciones de cargueo y transporte, vieron también la magnitud de la operación en una fundición, que eran los ejemplos comodines que traté de utilizar ustedes. ¿Para qué? Para poderles transmitir de que son actividades que necesitan estar bajo control. Y específicamente cuando hablamos de mantenerlas bajo control, es que queremos mantener los riesgos bajo control. ¿Sí? Eso significa, no queremos que ocurran accidentes, no queremos que la gente se nos enferme. Básicamente de eso se trata. Ahora, por supuesto que uno se percata que esa es una situación que requiere de muchos tipos de intervención. ¿Se acuerdan cuando les planteé la jerarquización, la forma en la que podíamos decidir desde intentar eliminar hasta llegar al uso de los EPP? Bien, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Uno, básicamente, dentro de las operaciones mineras, las puede distinguir como que si fueran un conjunto de procesos, ¿sí? Como lo pueden ser las operaciones en la mina, las operaciones en el complejo metalúrgico, ¿ya? Pero son un conjunto de procesos. Y algunos elementos de estos procesos, ¿ya? Algunos de esos elementos nosotros los hemos definido como peligros, puesto que tienen un potencial, es decir, son elementos, una fuente, una condición, pero son elementos que tienen la capacidad de dañar a las personas o deteriorar su salud, ¿ya? Entonces, veamos, no son cualquier cosa. Yo puse ahí el ejemplo de esto de los vehículos que alcanzaron a ver, pero muchos de ustedes ya se dieron cuenta que había material arriba, ya se dieron cuenta que eran vehículos de gran magnitud que estaban en movimiento, ¿sí? Se dan cuenta que eran unos bolones de rocas bastante grandes. Creo que ya he logrado transmitirle eso. Entonces uno dice, necesito controlar. Pero dice, necesito controlar el riesgo. Por lo tanto, esto nos lleva a la segunda situación. Intentar determinar cuáles son los riesgos. ¿Y qué es lo que es el riesgo? En el fondo el riesgo es ese accidente que potencialmente puede generarnos el peligro. En este caso, vehículos en movimiento, entendemos que son colisiones. ¿Sí? Ahora, esto no se queda solamente en determinar este tema del riesgo. Nosotros hablamos esto de la probabilidad por la consecuencia. ¿Qué hay con eso? De alguna forma nos ilustra a nosotros qué es lo que lo vuelve más importante. Podemos tener situaciones que se repiten mucho, por lo tanto sabemos que aunque tengan poco impacto, son altamente probables que ocurran, por lo tanto tenemos que ponerle atención. Pero podría ser que sea al otro extremo, que nos encontremos con situaciones que son muy graves, ¿sí? Y aunque ocurran poco, igual tenemos que colocarle mucha atención. Les voy a comentar un ejemplo. En las fundiciones, ¿ya? Eh, sobre todo las que son de Enami y las de Codelco, se encuentra un complejo que por lo general le llaman plantas de oxígeno, aire y nitrógeno. Estas plantas lo que hacen es, lo voy a explicar con detalle en la clase, pero estas plantas lo que hacen básicamente es, a través de la presión, ya lograr separar el contenido de nitrógeno que tiene el aire ambiental para aumentar el porcentaje de oxígeno del aire. Veamos, lo voy a aclarar. El aire tiene algo así como un 79% de nitrógeno y un 21% de oxígeno. En esas plantas lo que se hace es subir el porcentaje
aproximadamente un 40% del aire, es decir, le sacas el nitrógeno para poderlo concentrar. No dice, ya, ¿qué es lo que hay con eso? Es que esto es tremendamente peligroso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el oxígeno es lo que permite que se genere la combustión. Quiero que piensen un poco. Estos equipos no son muy intervenidos, no es habitual que les hagan intervenciones muy grandes, ¿ya? Pero solo para colocar un ejemplo, las empresas, ¿ya?, que les hacen mantenciones a estos componentes, te venden algunos componentes, recuerdo el nombre, parece que es caja fría, tiene un seguro de 100 años. Ojalá que se percaten qué significa eso. Que tú tengas que comprar algo que te lo garanticen por 100 años. Me dice, ¿pero por qué? Oye, si una de esas plantas llega a estallar por una mala mantención, por una mala operación, oye, puede generarte un cráter de unos cuantos cientos de metros. Y sería el equivalente a una gran explosión. Pero una explosión de mucha magnitud. Entonces tú dices, oye, lo tienes ahí. Lo tienes ahí. Por lo tanto, se vuelve tremendamente, no sé si se logran percatar, esa planta sería ese peligro y el riesgo de tener esta detonación. Es muy poco probable que ocurra, pero es que no lo puedes pasar por alto. ¿Sí? Eso es lo que he intentado, insisto nuevamente en lo que he intentado transferirle a ustedes. Es decir, oye, estas son cosas que las tenemos que tener bajo control. Y por supuesto, esto de la jerarquía es lo que más te sirve. Pero fíjense, si usáramos esto como ejemplo, pensemos la jerarquía. No lo puedo eliminar porque lo necesito para el proceso. No lo puedo sustituir porque lo necesito para el proceso. Entonces no me queda otra que hacer controles de ingeniería. Y esos controles de ingeniería ya tienen que ver mucho con, oye, modificar, mantener algunos equipos en enfriamiento, tener una suerte de aislación a contacto con, ¿cómo se llama?, con electricidad para no se producir una detonación. Imagínense, es muy intenso. Si quisiéramos llevarlo un poco más al extremo, piensen qué es lo que debe pasar en el tema de los explosivos, que los vamos a tener que revisar. ¿Ya? Entonces, en resumen, veamos, peligro, riesgo y nuestras medidas de control. ¿Ya? Eso tendría que ser parte de todas estas medidas que nosotros tomamos para que definitivamente se cumpla el objetivo, prevenir los accidentes, prevenir las enfermedades laborales. Ojo que esta exposición que estoy haciendo ahora es simplemente un resumen, ¿eh? Vamos a tener que conversarlo nuevamente. Ahora, por el otro lado, tenemos que darnos cuenta, nosotros tenemos en Chile, y voy a ir colocando el tema, la ley 16.744, siempre me confundo con el número, ¿ya? Y esta ley es conocida como la ley sobre los accidentes y sobre los accidentes laborales, ¿ya? Ahí vamos a aclarar el título porque estoy hablando de memoria, pero básicamente, ¿qué es lo que pasa? Nuestra legislación regula todo este tema exigiendo que sea obligatorio una suerte de seguro para los accidentes y enfermedades laborales. Todos lo tienen que cumplir, va desde los trabajadores propios, incluidos tus contratistas, ¿ya? Y también hasta los estudiantes en práctica. Es una cosa que abarca mucho. En el tema de la minería es muy importante porque es como la matriz desde donde parte todo, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que nos interesa a nosotros acerca de eso? Lo vamos a profundizar un poco, les voy a dejar algunas tareas para que se empiecen a familiarizar. No es muy complejo estudiarlo a todo esto, ¿sí? Uno tiene que entender más o menos cuál es el marco regulatorio, pero quiere decir de que todas estas cosas que nosotros estamos hablando acá, de alguna forma, existe la obligación de hacerlo. Esto no es una cosa opcional, ¿ya? No es una cosa que uno podría decir, yo si quiero lo hago, si quiero no lo hago, ¿ya? En la minería, sobre todo en la minería. Ahora, por el otro lado, tenemos uno que también va a ser como nuestro compañero de ruta durante harto tiempo, que es el Decreto Supremo 132, que este es el que se le conoce como el Reglamento de Seguridad Minera. Quiero que tomen el peso. ¿Qué significa? Significa que tenemos un reglamento en la minería sobre las condiciones, cuáles son las exigencias sobre las condiciones de trabajo dentro de la minería. Y ahí se van a encontrar con que se exigen procedimientos, ¿ya? Se exige metodología, se exige metodología para la mantención, para la operación, para la instalación, ¿ya?, de un montón de procesos de la minería.
Entonces eso simplemente no nos deja mucho espacio para decir, oye, esto no está normado, no hay, nadie me dice si quiero manejar un polvorín, no, sí, está normado. Si tengo operaciones como con las de estos camiones, eso sí, está normado. ¿Ya? Entonces, todo este ejercicio de las últimas 6 clases ha sido para llevarlos a este extremo. Me gustaría que ahora en esta sesión podamos conversar, a ver qué es lo que han aprendido. Esta va a ser más una clase de retroalimentación. Voy a dejar este tema. Recuerden que esta semana solo tenemos una clase. ¿Ya? Quiero dejar las cosas hasta acá y nos estamos viendo este lunes. Los espero.